En esta mañana vamos a hablar un mensaje que es incómodo. Todos los mensajes que yo hablo son bastante incómodos, inclusive les recomiendo tomar algunas precauciones. Pero sé que la verdad es como una espada de dos filos y es penetrante que descoyunda los tuétanos. Y fíjense, vamos a hablar acerca de los poderes. Siete poderes. Son siete cabezas. ¿Qué son las siete cabezas? Son siete imperios. Y todos ya lo sabemos. Los asirios. eh, Fueron los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos. Y así sucesivamente. Después fue Roma. Y después eh, del Roma, que fue una cabeza mundial, vaya, se convirtió en una cabeza religiosa. ¿Por qué les estoy diciendo acerca de este detalle? ¿Por qué está existiendo una cabeza religiosa? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que existe una cabeza religiosa? ¿Por qué? Fíjense, se habla mucho de que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero hay un detalle. En, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4 habla de que alguien lo detiene. Dice la Biblia que alguien lo detiene. ¿Por qué? Porque todo esto que les estoy hablando tiene que ver con la Biblia. Dice que algo lo detiene, pero el que lo detiene no lo deja. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos en el historial, cada imperio trae su propio Dios. Digamos que Dios, cada Dios de cada imperio que viene tomando forma, viene tomando el control, es un imperio. Se llama imperio porque es a nivel mundial. Por eso, cuando los asirios gobernaron, eran a nivel mundial. Él tenía control sobre todos. Y si a alguno se les rebelaba, mandaban un emisario, mandaban un mensajero, un ángel. Y este ángel les decía, o entras al aro, o mañana tienes aquí como unos 200,000 soldados. Y van a destruir todo el lugar. ¿Entras o no? Nada más dime si vas a entrarle. No, pues sí, sí le entramos. Sale. Entonces, era un control por la fuerza, era un control totalmente a nivel mundial. Ahora, después de los asirios, cayeron los asirios y después eh, vinieron después de los asirios vinieron los persas. Llegaron los persas, llegó Babilonia, llegó Alejandro Magno, los griegos, y llegaron una buena cantidad de... eh, ahora, los romanos, y después de los romanos, llegaron los árabes. Después de los romanos llegaron los árabes. Los árabes controlaron el mundo a nivel mundial después de Roma. Después de Roma llegaron los árabes. Fíjense que el Islam, el Islam tomó control
allá en el año 638 después de Cristo, entraron los árabes y entonces Jerusalén fue tomado por el Islam. El Islam entró y tomó control y empezaron a construir la Meca. La Meca es algo que aquí en México tiene otro significado. Una niña que ande muy sucia de la cara le dice, ay niña, andas bien meca, lávese esa cara. Bueno, meca es andar sucio de la cara, pero allá Meca es una iglesia, un templo. Edificaron su templo. Igual tienen ellos el dominio, el control. ¿Por qué? Porque ellos son los gobernantes del mundo, se puede llamar. ¿Por qué? Porque es a través de los árabes. Cuando entraban los imperios de diferentes lugares, como Asiria, pues no precisamente venía, el imperio tenía control sobre todos los demás pueblos, así que cuando entraron los asirios, se dejaron venir también eh, los otros grupos militares. Tenemos aquí a- se dice que este lugar de Babilonia eh, hablaban otro idioma, no hablaban exactamente el idioma babilónico, sino que tenían tenían el idioma de otros lugares. Por eso en donde vivía Abraham, en Ur de los Caldeos, supuestamente era porque era un lugar de caldeos, de los caldeos. Entonces hablaban otro idioma, vaya. Y también entrelazaban lo que era el idioma el que hablaban los judíos. Los judíos hablaban el hebreo, pero también hablaban el idioma de Jesús, vaya. Jesús hablaba un idioma que venía de allá. Ahora fíjense, a lo que voy, a lo que les voy a explicar en esta madrugada, una madrugada fresca. Ahora estamos en una temporada de calor, pero es bastante fresca. Amaneció lloviendo en la frontera norte de México. Ahora fíjense, vamos a aprovechar porque me cortan la llamada. Ya no es la primera vez que me la cortan. Eh, vamos a decir quién es el Dios del mundo. ¿Quién es? Es el imperio. Ese es el Dios de este mundo. Y cuando dice que alguien lo detiene, está hablando de que el que tiene el control es el imperio. Y no es, no es Roma el que tiene el control. Nos están engañando. El pastor, tu líder, te está diciendo mentiras. No es Roma el que tiene el poder. El que tiene el poder es el imperio que gobierna. Nada más que en el 638 llegaron los árabes. Y estos señores dijeron su veredicto, dijeron a nosotros no nos interesa lo que ustedes, eh, el Dios que tengan, no les vamos a quitar su Dios. Ustedes sigan con su Dios. Si ustedes quieren adorar a este Dios, no nos vamos a oponer, hagan lo que ustedes quieran. Pero aquí hay un detalle, el que tiene el control y el que tiene el poder es el imperio que gobierna y no es Roma. Así que los que están gobernando son los árabes. Ahora fíjense el detalle. Vamos a poner todo bajo la mira telescópica. ¿Cómo es que nosotros los que hablamos, los que enseñamos, los que predicamos este mensaje? Bueno, vamos a hablar claramente.
dice que alguien lo detiene. Se habla mucho de un Cristo, se habla mucho de un anticristo, se habla mucho de un montón de cosas que se habla mucho allá. Los hermanos hacen caravanas, hacen fiestas, pero, pero ¿quién los puede quitar? El imperio que gobierna con un simple chasquido de los dedos deshace todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque son el imperio que gobierna es uno, no es Roma. No, Roma perdió su corona hace muchos años, allá por el año 1798. En el año 1798, Roma fue aniquilado como imperio. Se le acabó el cassette. Entonces, el que sigue aquí es el mismo imperio que gobernó antes. Y este gobierno tiene el control a nivel mundial. Y ellos son los que tienen el dominio sobre Roma. Ahora, ¿cómo vamos a aclarar todo esto? Que nosotros decimos, bueno, pero es que es Dios. No, no es Dios. A Dios te lo imponen. Si en el tiempo en que tomaron dominios los árabes ahí en Jerusalén, ellos hubieran metido su Dios, ni siquiera conocieras a Jesús, ni siquiera hubieras sabido qué cosa es Jesucristo, con qué se come, ibas a decir. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que deciden a quién poner. Así como, así como decidieron los romanos, los, los romanos decidieron por ti a quién ponerte como Dios. También los, los primeros, pues la primera élite que existió en un principio, que venían siendo los mismos judíos, a nivel político, ellos decidieron qué Dios poner en la Biblia, porque había muchos, estaba lleno de dioses ahí, pero buscaron al que más se ajustaba para ponerlo ahí en la Biblia. Cuando ellos pusieron a Yahvé como Dios, hubo una gran bronca ahí, se alborotó el avispero y se empezaron a formar muchas religiones y muchos adoraban a un dios, otros adoraban a otro, otros a otro, otros a otro, y se formaron como 50 grupos religiosos. Y entonces a los que no les parecía las decisiones de los que estaban como gobernantes se empezaron a dispersar y se empezaron a ir, se fueron a un lugar que se llama Qumran. Ahí en Qumran empezaron a formar su propia escuela, sus grupos, ahí se metían a buscar información y ellos seguían a otros dioses, no seguían a Yahvé. Ningún grupo de los que se dispersaron, de los que se formaron, que los esenios, que los gnósticos, que no, ninguno de ellos adoraban a Yahvé. Así que todo Jerusalén, solamente los que tenían el poder, que venían siendo los saduceos. Y también estos, el grupo religioso estaban los fariseos y los saduceos. Entonces, los escribas y todo esto estaban en un grupo. Y entonces ellos fueron los que metieron a este Yahvé, lo metieron a la Biblia. Entonces hubo un gran alboroto, una confusión muy grande. Y entonces, eh, por parte de los otros grupos, ellos buscaron explicación con los escritos antiguos que tenían y encontraron que tenían a un Mesías prometido. Pero este Mesías prometido no venía por parte de Yahvé, porque Yahvé era reciente, lo habían acabado de meter a la Biblia. La Biblia antes de Yahvé no era un Dios exactamente único o monoteísta, como se dice. No, ese pueblo tenía muchos dioses,
pero ellos buscaban el de Moisés, porque el de Moisés era un Dios que nunca les dijo cómo se llamaba, nunca les dijo, pues yo me llamo Jehová. No, él les preguntó y le dijo, ¿quién eres? ¿Tú cómo te llamas? Vaya. No, yo soy el que soy. Como queriéndole decir, a ti no te interesa quién sea yo soy el que soy. Entonces así aparece el personaje llamado Yahvé. Lo metieron ahí entre el año 400 y 300 antes de Cristo. Empezaron a hacer la Septuaginta y cuando hicieron la Septuaginta, ahí fue donde metieron a este Dios llamado Yahvé. Claro que esa Biblia la rechazaron totalmente, fue totalmente rechazada. ¿Cómo van a aceptar que les metieran un Dios a la fuerza si ese Dios no era el de la Biblia? Ese Dios no existía en sus escritos de ellos, no estaba. Ese Dios lo metieron los exiliados que llegaron de Babilonia, metieron a este Dios llamado Yahvé y lo metieron a la fuerza. ¿Por qué? Porque era por parte de la ley, de la autoridad, el que estaba ordenando que estaban metiendo a este Dios ahí. Ahora, ¿qué sucede? Si, si yo, si yo soy un aguafiesta, soy un pesado, vaya, caigo gordo. ¿Por qué será? Porque dice que este Yahvé es el mismo sistema que se ha sostenido y no han cambiado de sistema, siguen con el mismo sistema. Entonces eh, aparece Roma, pero Roma a nivel político, a nivel religioso, forma la religión y dicen el que manda es Roma. Pero permítanme decirles que los que invadieron Jerusalén, los que tomaron el mando, los que metieron ahí a los musulmanes, vaya, los que hicieron la mezquita ahí, estos metieron a su imperio y los imperios cuando entran, ellos meten a su deidad. Cuando llegaron los griegos metieron a su dios y dijeron el dios de Jerusalén es Zeus y lo sentaron ahí en el templo. Entonces ahí la Biblia menciona de la abominación desoladora, pero esas son profecías que ya se cumplieron. La abominación desoladora era Zeus. Ahora fíjense, aparecen mientras estaban los romanos gobernando, los romanos impusieron su religión, metieron a un tal Jesucristo, lo impusieron y dijeron este es, y empezaron a meterlo a la fuerza por muchas partes del mundo, el Perú y Guatemala y Guatepeor, y se vinieron a América y aquí vinieron a hacer un masacre, vaya, mataron gente como si estuvieran matando cucarachas, vaya. Ahora, metieron al Jesucristo, lo metieron por la fuerza, quitaron a los dioses que adoraba la gente y pusieron a su Dios. Ahora, el detalle es que ellos perdieron el mando en el año 638 cuando llegaron los árabes y tomaron control. Roma quedó fuera. ¿Qué hicieron los árabes? ¿Qué hicieron? Dijeron, les vamos a dar chance. Nosotros vamos a permitir que ustedes adoren al Dios que ustedes quieran. No nos vamos a oponer. Roma perdió el mando, Roma perdió el poder, Roma ya no manda desde esa fecha. Pero fíjense, ahora, existe la religión, ¿por qué? Porque se las permitieron. Por eso existe, porque permitieron la religión que todos tienen en su casa, fue por voluntad de los líderes de estos
árabes que se metieron y invadieron, tomaron el mando, tomaron el control y los musulmanes hicieron su mezquita. Ahora, si, si Roma tuviera el control, Roma ya hubiera hecho esa, la, la iglesia esa, ya se hubiera cambiado para Jerusalén. No estuvieran en Italia como han estado siempre. No, estuvieran en Jerusalén. Ahora fíjense el detalle que hay. Nosotros los que hemos podido destapar unas cuantas neuronas, ¿por qué no, eh, por qué no puede existir el anticristo? ¿Por qué no? Porque el anticristo tiene que pedir permiso para existir. No es que ya nada más porque se le ocurrió a Roma. Los que gobiernan no es Roma, el que gobierna es otro. Ahora, si quieren poner a su anticristo, tiene que ser con el permiso de otro. Porque dice que el que lo detiene. Porque es muy claro, el que estaba escribiendo en esos tiempos, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió las cartas de Daniel y lo que escribió, todos esos eran personas de la política, tenían perfectamente conocimiento de lo que hablaban, tenían bien sabido que existía un pequeño detalle, y este detalle era que existía otro nivel, otro poder más grande. En sí, Roma está trabajando para alguien más. Es un títere viejo que ya está obsoleto y que están por remover y por quitarlo. Pero aquí lo que nos interesa es que el, el detalle aquí es que no existe Dios. Así como se los estoy diciendo, como se los estoy platicando, no existe el Dios que te vendieron. No, no existe. Si tú lo tienes en tu casa y te llegaron a predicar y tú conoces la existencia de Dios, es porque alguien permitió la religión. Cuando ese alguien diga, ¿saben qué? Esta religión ya me tiene hasta la rechingada, vamos a quitarla. Esta religión es removida y él que manda va a poner su religión, la que él quiera. ¿Por qué? Han existido muchas. A lo largo de los años, cada imperio ha puesto su Dios. Cada imperio ha puesto su Dios. Si en Babilonia no pusieron otro Dios, si los asirios no pusieron otro Dios, después los persas, después los griegos y no pusieron dioses, fue porque no quisieron. Porque a ellos no les interesaba cambiar dioses. Pero ellos tenían su propio Dios. Pero no quisieron imponerlo. Si ellos hubieran querido imponer a su Dios como hizo Roma, Roma cuando invadió y tomó el control, ellos impusieron al dios de Roma, al dios romano. Lo impusieron por la fuerza y dijeron, nosotros somos los romanos y tenemos el control, vamos a imponer al dios que queremos imponer a nivel mundial. Y cuando perdieron el fuero que tenían, se quedó la religión se quedó. Pero esta religión se quedó porque el imperio que está gobernando el mundo lo permite así. Ellos, ellos están de acuerdo en que exista la religión, pero está la religión existiendo mientras el que lo detiene lo permita. Él quisiera hacer y deshacer, Roma quisiera hacer y deshacer los religiosos, vaya, el papado. Pero mientras el que lo detiene no se lo permita, no lo van a dejar. ¿Cómo va
Roma va a poner un anticristo que supuestamente va a ser el líder mundial si el que está gobernando es otro. ¿Qué, qué, qué va a pasar cuando todos los árabes, que son los que gobiernan, digan, es que Roma ya puso un líder a nivel mundial y ustedes ya van a quedar afuera? ¿Qué creen que va a pasar? Pues simple y sencillamente lo que va a pasar es que van a quitar a Roma. Los van a decir, no queremos esta religión, no la queremos. Así que se me sacan mucho, se me sacarrandajan de aquí. Y eso va a suceder, vaya, los van a remover. Y entonces el líder mundial va a cambiar de propietario y van a poner al líder mundial, pero ya no va a estar bajo la supervisión de Roma, sino la supervisión de los países que son los que liderean el mundo. Así que esa palabra que dice y el que lo detiene no le permite, ¿por qué? Porque no es Roma el que manda. La religión existe mientras el imperio lo permita. Si el imperio permite que exista Jehová, Jehová va a existir. Pero si el imperio decide quitar a Jehová y poner a Buda o a Osiris, y diga, o sea que vamos a poner a Osiris de líder mundial, vamos, no, mejor vamos a poner a Zaratustra. Zaratustra está más llegado y vamos a quitar a Jehová. Un patadón, chinga su madre. Y vamos a poner a Zaratustra. El control no está en Roma. El control no está. Jehová no es nada. Jehová solamente es un Dios que impusieron por la fuerza, pero el que tiene todo el mando, el control, es el imperio que gobierna el mundo. Y no es Roma. Ahora, fíjense que eh, todo esto no termina aquí. Lo que tenemos que estudiar, investigar, rascarle y llegar a muchas conclusiones es algo que nosotros tenemos que buscar y encontrar explicaciones, buscarle, rascarle, encontrar todo lo que nosotros queremos encontrar, porque el conocimiento es realmente algo que no tiene fondo, es como un barril sin fondo. Por más que le metas y le metas, nunca se va a terminar, nunca se va a llenar, porque es como un agujero negro, no tiene final. Ahora, nosotros los que investigamos nos damos cuenta que Jehová no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Jehová fue metido en la Biblia, cambiaron los nombres de los anteriores para meter a Jehová, un Dios que ellos eligieron y lo metieron a la fuerza. Así que cuando apareció Jesús, que era un rabino, él nunca habló de Jehová, sino él hablaba del Dios que él consideró que era el verdadero. Y Jesús era religioso, no era exactamente un Cristo. ¿Por qué? Porque para Cristo no aplicó, no encajó. ¿Por qué? Porque el Cristo que esperan en Israel viene por parte del sistema, del sistema de Jehová. El, el, los judíos tienen su sistema, pero ese sistema se estableció por parte de Jehová, del Dios que ellos impusieron a la fuerza. Entonces, cuando Jesús aparece, no aparece por parte de Jehová, sino que aparece predicando a otro Dios, y no encajó, no cuadró, porque dijeron, este es falso. Porque para que Jesús encajara tenía que ser de su misma mentira de ellos. Entrar y decir yo soy, no, mi padre es Jehová. Pero ¿qué pasa cuando empieza a predicar y dice,
y dice, ustedes no conocen a mi Padre, porque si lo conocieran, a mí me amarían, porque yo de Él he venido. Estaba diciendo que él tenía conocimiento acerca del Dios que habló con Moisés, del Dios que hablaba con Moisés. El que envió a Moisés no era Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová apareció apenas 300 años antes de Cristo. Y Moisés ya tenía 1300 años antes de Cristo, así que era otro Dios, vaya, era otro, no era el mismo. Y por eso Jesús cuando hablaba no estaba predicando de los textos recientes, inclusive la Septuaginta la, la aborrecieron, vaya, la Septuaginta no la quisieron. ¿Por qué? Porque la Septuaginta la acoplaron, la acomodaron para meter a su Dios Jehová. Y cambiaron, modificaron los textos, y cuando aparecen los qumranitas, bueno, estos qumranitas hablan de otro, y aparecen los dioses, los profetas, aparece Samuel, aparecen todos los dioses, los profetas, vaya, un montón de profetas, aparece después de Elías, aparece Eliseo y todos estos profetas. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle, ningún profeta habla de Jehová, ninguno. Por eso en el Salmo 50 hay una contradicción ahí en el Salmo 50. Y dice, yo cuando te pedí sangre de toros, yo cuando te pedí sacrificio de niños, cuando yo te dije dame de comer, yo soy el dueño de todo, dice ahí. Yo soy el dueño de todos los animales. Dice, si yo quiero comer, yo voy y me agarro el que yo quiera, no necesito que me estés dando de comer. Porque hay una contradicción. ¿Por qué? Porque no era el mismo. El Dios de los judíos era un Dios que inventaron 300 años antes. Y eligieron el que mejor se les adaptó. ¿Por qué? Porque existieron tantos dioses que si se ponen a contar cada dios que existió, ellos pudieron haber elegido el que quisiera. Aparte, Jesús no cuadró con la historia romana. ¿Por qué? Porque la historia romana adapta a Jesús como si fuera hijo de Jehová, pero fue rechazado precisamente porque él no pertenecía a este Dios, sino que él hablaba de el anterior, del que predicaban los profetas. Los profetas hablaban de otro. Y entonces allí empezó el problema y lo rechazaron a Jesús. Los que están en problema no son los grupos anteriores, sino los que están en problemas son los grupos que tomaron el poder en el concilio en el eh, en el ahí donde estaban todos los fariseos y saduceos. Esos son los que están en problemas. ¿Por qué? Pues porque Jesús venía a predicar al Dios que él consideró que era el bueno. Y ellos falsificaron a un Dios, lo hicieron, lo construyeron, y hubo un choque de dioses. El que predicó Jesús era uno, y ellos presentaron, y ellos tenían que acatar el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Para poder corregirse y quitar a ese Dios falso que habían metido, lo metieron a ellos. Ahora, están en problemas. ¿Por qué? Pues porque la religión tiene un trasfondo. La religión no es nada más porque ya existen otras inteligencias superiores que están, se cree que hay ciudades que han existido mucho antes, y Jesús hablaba ser perteneciente de una ciudad de estas,
podría ser de Ugarta o podría ser Tartaria o pudo haber sido de la Atlántida. Pero Jesús siempre dijo, yo no soy de aquí. Mi reino no es de aquí, yo vengo de otra parte, dijo Jesús. Yo soy de Tartaria, dijo. O de Agartha, o tal vez de una de estas ciudades muy evolucionadas que andaban en platillos voladores. Sus aparatos ya habían conquistado las estrellas y por eso Jesús dijo, yo soy de donde yo vengo. Hay muchas moradas. De donde yo soy, nadie ha ido, nadie. Solamente yo he ido y he venido, pero nadie ha podido ir donde yo soy. Pero ¿qué estaba diciendo? Que él no era de ahí, que él era un visitante y vino a mostrar realmente la realidad, lo que era. Entonces creo que no importa lo que yo crea, vaya, que la religión que Jesús enseñó no es de esta cultura terrestre, sino que es de una cultura mucho más evolucionada y que ellos tenían conocimiento de que existe una inteligencia mucho más avanzada que trata de tener el mando, el dirigir a la gente, el mundo, tal vez no con milagros, pero él trató de enseñarles la realidad de lo más cercano a lo que se empezó a enseñar desde un principio, pero los judíos corruptos cambiaron, ellos impusieron a su Dios y desconocieron las enseñanzas de los profetas. A los profetas los mataban, a los profetas los apedreaban, y los quemaban, y bueno, hicieron muchas barbaries estos fariseos, y Jesús se los decía, vosotros que matasteis a los profetas que les fueron enviados. ¿Qué quería decir? Que rechazaron totalmente el verdadero mensaje que era desde un principio y metieron a uno falso. Ahora, ¿existe Dios? Yo no estoy diciendo que exista Dios, yo creo que existe una inteligencia superior que ha tratado de liderar a la gente, de enseñarles el camino verdadero, el camino que se debe de seguir. ¿Por qué? Porque hay algo más, detrás de todo, de toda la vida, todo lo que nosotros hacemos, existe algo más, un trasfondo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente sabemos que nos morimos y hasta ahí se llamaba. Pero Jesús estaba diciendo que la muerte no se acaba no se acaba, la vida no se acaba con la muerte, que nosotros tenemos otra área de nosotros que no muere. Eso era lo que estaba diciendo, que no. Y dice, entonces sí era Jesús, no era Jesús. Fíjense que tenemos un problema aquí. Jesús es un nombre que inventaron. Yo estoy hablando de aquel hombre que le decían Yeshua, que predicaba por las calles de Jerusalén, pero que nunca predicó religión, sino que solamente predicaba conocimiento, sabiduría. Pero lo trataron de adaptar a la Biblia para que él fuera. Hubo mucha maldad, mucha gente mala, maligna, lo vio como un medio de enriquecerse, vaya, de ganar dinero. ¿Por qué? Porque si lo adaptaban a la Biblia, ellos tendrían una manera de enseñar, de predicar y empezar a pedir dinero por este personaje. Y entonces comenzaron a inventar que él había sido el Mesías, cuando en realidad nunca fue el Mesías. Él solamente fue un profeta más que vino de otra civilización mucho más evolucionada y que empezó a enseñarle al pueblo. Nunca hizo milagros. Todo lo que se habla de milagros fue un invento, lo inventaron
vender, para poder tener, para hacerse importantes y decir nosotros somos los seguidores del Mesías. Mesías era otra cosa, muy diferente. Mesías era un personaje corrupto que venía por parte de los, de los judíos gobernantes. Ellos esperaban a un rey para, para seguir masacrando, para seguir matando gente. Para eso, su mentalidad no era de vivir pacíficamente, de establecer escuelas y poner hospitales y hacer siembras para sembrar maíz, frijol, arroz. No, no, ellos era para construir armas y ir a la guerra y tomar el control del mundo. La mentalidad de ellos era un líder para que los ayudara a dominar al resto del mundo. Para eso era. No era para hacer escuelas, hospitales y, y crear muchos comedores para los indigentes y todo. No, no era para eso. Su mentalidad era de guerra y para eso solicitaban a su líder, pero nunca revisaron sus escritos y nunca quisieron reconocer que ese Dios que estaban ellos metiendo era un Dios falso, que ese Dios tenía 300 años de existir. ¿Por qué? Pues porque no existía. Ese Dios lo adoraban en otros lugares, pero no ahí. Los, ya se conocía que ya los madianitas, ya el suegro de Moisés, él ya era un sacerdote de Yahvé. Y en Edom, los edomitas, ya adoraban a Yahvé. Era un Dios que ya existía, pero en otros pueblos, no en Jerusalén. En Jerusalén adoraban otros dioses. Pero cuando trataron de poner su Dios, eligieron al Dios que ya tenían otros grupos. Se dice que varios grupos de los Shu, del grupo de los Shu, eran adoradores de este Dios, pero eran grupos nómadas que vagaban, que andaban por ahí, que eran piratas. Ellos eran piratas. Su oficio era asaltar, robar a la gente. Ese era su oficio de los famosos judíos, vaya, porque esos grupos se convirtieron en los judíos. Ahora fíjense, nosotros los que queremos exponer esta verdad, nos damos cuenta pues que lo que está siguiendo el mundo es un Dios impuesto, pero que está siendo impuesto mientras alguien se los permite y dicen, es que es Dios el que no, el que le permite es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si el que están adorando es Dios? El que está adorando a la gente en todos los templos, que es Jehová, es Dios. ¿Cómo va a ser que Dios se los permita? No se puede, tiene que ser otro. ¿Cómo va a ser que el diablo se los permita si el diablo es inferior? Es un ser inferior. No puede ser, vaya. ¿Por qué? Pues porque todo lo agarraron al revés. Todo lo agarraron con las patas. No sé si alguna vez escucharon la palabra patada. La palabra patada proviene de los animales. Y ya nunca lo pudieron corregir porque si la corrigieran, entonces ya no serían patadas, serían piezazos. Un piezazo. Entonces no lo pudieron corregir. Esa palabra patada ya se la dejaron así al, al tumbaburro. Ya parece como patada, como si fueras una vaca, un burro. Entonces, la palabra planeta es una palabra de un lugar plano, no de una bola. Si fuera bola, dijera la bola. En vez de decir planeta, diría la bola. Nuestro,
nuestra boleta. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Eh, Estamos creyendo en el engaño, en la mentira, en la falsedad, porque no existe el pecado, no existe, la ley fueron leyes impuestas. Y luego la, el Jesús que predicó, no predicó el judaísmo, sino que predicó otra religión, por eso no fue compatible. Ahora, aparece Roma y Roma mete a un personaje llamado Jesucristo que no coincide. ¿Por qué? Porque si coincidiera, Jesús hubiera sido el rey, pero como Jesús nunca fue el rey, entonces prácticamente no existe el Jesucristo. Se desconecta, no hay conexión. Para que exista Jesucristo, Jesús tuvo que haber sido el rey, pero nunca fue, porque su misión no fue ser Cristo, sino su misión no fue ser Mesías, sino su misión fue enseñar sabiduría. Él enseñaba enseñanzas que ya habían enseñado otros profetas que venían, todos los profetas venían de Tartaria. El profeta Elías venía de Tartaria, el profeta Eliseos, el profeta Samuel. Todos los profetas no eran de Jerusalén, eran de otras ciudades. Ellos tenían ciertos conocimientos que ellos transmitían. No puede ser un profeta, no puede ser de Jerusalén, porque hablaría cosas de Jerusalén. Él, les decían siempre, yo no soy de abajo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, decía. Entonces era algo que no encajaba. Juan el Bautista no era. ¿Por qué? Porque se dijo que Juan el Bautista era Elías. Pero dicen, es que Juan el Bautista era hijo de Zacarías. No, no era hijo de Zacarías. Eran de Tartaria. Vinieron de otra ciudad y ya pueden cambiar de nombre, pero puede ser el mismo personaje. Cambiar solamente de nombre. Si yo voy a un lugar y allá aquí me llamo José y allá me puedo llamar Jesús, allá, ¿cómo te llamas? Me llamo Jesús, compadre. ¿Jesús qué? Jesús de Dios. Ah, perfecto. Y luego voy a otro lugar y ya me llamo Miguel Ángelo. ¿Cómo que te llamas Miguel Ángelo? Sí, me llamo Miguel Ángelo. Órale. Bueno, los profetas pudo haber sido el mismo, pero se van, se cambian de nombre y vuelven a regresar y vuelven a seguir. Primero van como Samuel, después vienen como Eliseo, después como Elías, después como todos los profetas que existieron, vaya. Primero como Moisés, pero puede ser el mismo. Nada más se cambia de nombre y vuelve a seguirle, porque esa gente vivían muchos años. Quiero pensar que Jesús apenas tiene 2000 años, porque no sabemos cuántos años ya llevaba, pero esos personajes que son de otras ciudades, que son considerados como dioses, vivían hasta 50.000 años o más. Depende de la especie que sean, pero ellos podían vivir muchísimos años, así que se cree que Jesús vive en Tartaria. Pero a mí no me lo crean, yo solamente soy un simple mensajero, un simple viajero también. Vengo de otra parte también, no soy de aquí. Ustedes son de abajo, yo no soy de aquí, yo soy de otro lado. Cuando yo nací me dijo, mi mamá dice, mi hijo, tú vas a ser ingeniero. Ah, perfecto. Fíjense que lo que hemos estado descubriendo son descubrimientos totalmente de un nivel académico, vaya. Porque cómo es que
por muchos años hemos estado metidos en un pequeño círculo. Tú dices, yo estoy enfermo, tengo cáncer, y, y luego escuchas a José Domínguez diciendo, tu cáncer se te puede quitar, porque tu cuerpo es cavernícola. Y este cavernícola come, come, tu cuerpo se come a sí mismo. Tu cuerpo es cavernícola y tu cuerpo se come él mismo, el cuerpo. Tú dices, pero ¿cómo es posible, José? ¿Cómo dices tantas pendejadas? Dice que eh, el cáncer de las personas es como tener un gato, un gatito. Y tú le compras sus croquetas a tu gatito y le compras pues sus croquetitas para que coma. Y lo tienes gordito el gatito porque está gordo el gato, le estás comprando sus croquetitas. Bueno, pues supongamos que tu cáncer es un tumor y lo tienes ya grande y entre más va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque lo estás alimentando, le estás comprando sus croquetas, es como un gatito. Tu, tu cáncer es una mascota que tú tienes y lo vas alimentando. ¿Cómo? ¿Cómo lo alimentas un, un cáncer? Lo alimentas con glucosa. La leche, todo lo que es de productos lácteos, la leche, la crema, todo vaya, la nieve, muy sabrosa la nieve, ¿no? Una chulada. Sí, pero estás alimentando. No, pero es que es pastel de tres leches, sí, pero todo lleva leche. Son productos lácteos, alimentan, inclusive muchas semillas tienen mucha crema. Alimentan a tu gatito, lo están engordando, lo están haciendo crecer. Pero ¿qué pasa si tú te sometes a un ayuno de 8 días sin comer, solamente bebiendo agua y cosas que no contengan grasa? ¿Qué crees que pasa? Tu cuerpo caníbal se come al, a tu mascotita, tu gatito, se lo traga. Tu cuerpo se come al cáncer si lo dejas de alimentar. Ahora, tienes un Dios que se llama Jehová. Existe. ¿Por qué existe Jehová? Porque el imperio gobernante lo permite. Por eso existe. No vayas a pensar que Jehová es el Todopoderoso. Jehová es un Dios que impusieron a la fuerza. Y después, el que lo representa ahora a Jehová acá en México es Jesucristo. A Jesucristo lo inventaron, lo formaron de puras mitologías y a este Jesucristo lo estás alimentando. ¿Qué pasa si dejas de darle de comer a Jesucristo? Desaparece, desaparece. También desaparece su, sus títeres que lo liderean, vaya. Son útiles para el imperio mientras tengan seguidores, pero una vez y la gente reaccione y entienda que no es verdadero, porque no puede curar, no puede sanar, no puede hacer nada, es un inútil que no saca un perro cagar, eh, el imperio se va a deshacer de él. Va a decir, pues si este pobre inútil no tiene poder, no sabe hacer nada, no puede formar parte de los Vengadores. Llega a pedirles un lugar ahí y decir yo quiero ser un Vengador, pero le pregunta a Tony y le dice, ¿qué sabes hacer? No, pues no, nada. No puedes volar. No, no, yo no vuelo. No, si te avientas desde la Torre Star, caerás allá abajo y te haces, sí, allá me hago caca. Entonces, ¿cómo es que quieres ser parte? No, pues que tengo muchos seguidores, tengo un montonal, 32% del mundo son mis fans, pero
puedes curar enfermos. No. Y entonces, ¿qué sabes hacer? No, pues nada. ¿Qué va a pasar cuando el imperio se dé cuenta que su personaje que tiene el 32% del mundo siguiéndolo no sirve para nada? Que es un bueno para nada, que no sirve, vaya, que no cura, no nada, vaya, no vuela, no tiene fuerza como Hall, no tiene, no hace nada, vaya, ¿qué va a pasar? Simplemente se van a deshacer de él, le van a decir, estás despedido, compadre. No sirves para nada. Lo único que estás haciendo es estorbando. Pues porque la gente ya hubiera llegado, ya hubiera buscado la manera de poder evolucionar a otros niveles. No lo hacen porque todos están atenidos a que se van a ir para el cielo. Todos dicen, pues ¿para qué le busco si va a venir ya el rapto, ya viene, pues ¿para qué le sigo buscando? Pues estás en un grave error, compadre. ¿Por qué? Porque el rapto es un invento que metieron apenas hace como unos 50 años atrás. Es un invento eh, de unos nazis. Un par de nazis inventó el rapto. Es un invento también. Toda la Biblia se basa en mentiras. Inventaron la Septuaginta, es una mentira. La Biblia, la Masoreta, es una copia. ¿Por qué? Porque le pusieron vocales, pero la agarraron de lo mismo. Son las mismas de la Biblia. La mayoría de la Biblia Septuaginta fue hecha por Roma. Ahora, eh, ¿cuál es el Dios verdadero? Dijo Jesús que era un amigo de Tartaria, un compañero de allí, de esa ciudad de Tartaria, que jugábamos a las canicas, jugábamos ahí al trompo, a la rayuela, y entonces dijo que Dios no está ni allá, no está acá, que Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros somos Dios y Él está haciendo entender a la gente que Dios no existe en los templos, no existe en... Ahora, fíjense, existe mucho conocimiento que ha sido reprimido. El conocimiento real ha sido restringido y luego ese evita la evolución del hombre, no deja que el hombre evolucione. ¿Por qué? Porque si el hombre llega a desarrollar estos conocimientos, se quedan nulos todos los poderes que existen. Los poderes existen a través de puras mentiras, porque diseñaron un poder que nadie se los dio. Una persona, cualquier persona dice yo quiero ser pastor y busca a alguien que le ponga las manos y le diga yo te declaro pastor de la iglesia. Y esa persona quedó totalmente creída que como aquel le oró y le puso las manos ya es pastor. Pero eso es una vil mentira. ¿Por qué? Porque los pastores son 7 nada más. Nada más existen 7 pastores. Y estos pastores son Asiria, Persa, Babilonia, Roma, los árabes y todos los imperios. Han existido 7 imperios. Ellos son pastores. Ellos son los que ponen a su Dios. Son pastores, pero no de un solo Dios, sino de 7 dioses diferentes. Ellos son los que tienen la palabra. Ellos son los que dan la última palabra a quién poner como Dios. Y el que está liderando ahorita no,
los otros no quiere decir que porque ya no son imperio, no tienen mando. Ellos pueden tener igual de poder que Roma, aunque ya no están figurando como imperio. Ellos siguen teniendo el mismo poder. ¿Y qué sucede aquí? Pues que al ellos ser los que deciden, ellos pueden quitar a Roma. Y al quitar a Roma, automáticamente están quitando a Jehová. Jehová es un ser vulnerable. ¿Por qué? Porque no es el que manda es el imperio mundial. Si el mundo se acabara, desaparece Dios, vaya, de este mundo. Desaparecen todos los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses han sido un invento. Quizás no desaparezcan las ciudades más avanzadas porque se pueden mover y pueden existir fuera de la tierra. Dice Enoch que él tenía un carrito de fuego que le dieron los se lo dio Dios para que él viniera y subiera, y él podía subir al cielo y bajar. Eso hizo Enoch. Bajaba y subía y aterrizaba en la tierra, y ahí en su casa de él, ahí tenía estacionado el carrito de fuego, un carro de fuego que podía volar, y se subía cuando él dice voy a ir a dar una vuelta allá al cielo, a ver qué está haciendo el viejón este. Se iba al cielo, llegaba y ahí estaba, y él podía entrar y salir, tenía acceso directo. Dice que había una puerta y tenía ahí donde estaba el trono, estaba uno como un hombre sentado, y había un mar vitrio. ¿Qué creen que era? Era una cabina de un piloto. La nave era gigantesca, que era casi del tamaño de la luna. Pero este Enoch era parte. Aquí hay mucha gente que vienen de allá. Y esta ciudad está fuera de la tierra, no está aquí. Es una ciudad en forma de un platillo volador, pero de 47 kilómetros de diámetro. Gigantesca. Es una ciudad que está fuera de la tierra y se va y viene y va y viene y regresa. Eh, en esa ciudad nos han estado contactando desde el principio, y vienen, y allá está Enoch, allá está. Todos los grandes los grandes iluminados que han existido vienen de allá, vaya. Vienen de esas ciudades que evolucionaron a tal nivel que se salieron de la Tierra y están flotando fuera del espacio, y van a Júpiter, van a Plutón, ellos conocen todo, y van seleccionando al que ellos quieren nada más, o al que forma parte de su raza. Pero una cosa sí se los digo, no existe conexión de ese Dios con el Dios Yahvé. El Dios que flota allá en un objeto gigantesco donde anda Enoch no es el mismo que se conoce como Yahvé, no es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel Dios es otro. Y toda la Biblia hablaba de otro Dios. Se conocía como el Elión. Pero los vivales, estos impostores, borraron la palabra Elión, la palabra Elohim, la borraron. Yo pienso que no importa lo que yo diga, pero creo yo que esa nave gigantesca es un medio de sobrevivencia para ellos, y que forma parte de todas las ciudades que están aquí en la Tierra. Porque aquí existió la Atlántida, Tartaria, Ugarta, eh, existieron muchas ciudades, Ugarit, y estas ciudades, Egipto también forma parte. Estas ciudades posiblemente están formando esa ciudad
entre todas, están formando esa ciudad que anda allá afuera, donde iba y venía Enoch, venía en ese carro de fuego que venía siendo una nave espacial. Era una nave, un aparato volador. Y eh, a veces se acerca y a veces viene. Yo, yo la vi una vez, eran como a las 10 de la noche, era una época allá por diciembre, en cuanto ya a las 10 ya es bastante noche. Y la luna era una luna llena, muy clarita estaba la luna llena. Entonces ahí estaba la nave gigantesca enfrente de donde yo estaba. Era otra luna, era una luna muy parecida, un poco más brillante que la luna. Y me bloquearon el cerebro, porque yo tuve como 2 horas mirando la luna, la miraba yo porque estaba yo en una hamaca. Miraba yo y desperté, reaccioné cuando ya se empezó a retirar. Cuando ya se empezó a retirar, le hablé a mi familia, a todos, mi familia, le digo, vengan, vengan, córranle, que ya se va, que se va, mira. Todos lo vieron, un enorme platillo volador, gigantesco, del tamaño de la luna, estaba exactamente donde yo estaba en mi hamaca. Imagino que me estaban mirando, este es José Domínguez. El detalle es que yo no reaccionaba y yo la miré durante 2 horas y yo nunca me percaté que no podía haber dos lunas, que nada más tenía que haber una. Entonces viene de vez en cuando viene esa nave, es gigantesca. Eso no significa que el mundo se va a ir con ellos. No, esa promesa solamente le cabe a los religiosos. No, la única manera de irse para allá, de formar parte, es que ellos te busquen, así como hicieron con Enoch, así como hicieron con Samuel, así como hicieron con Elías, con Juan el Bautista, solamente así como hicieron con Jesús, que ellos te busquen. Eso es el medio de irse para allá. No te puedes buscar tú solo. Dice la Biblia que no es para el que corre ni para el que busca, sino para el que Dios tiene misericordia. Desecharon, desecharon el imperio de Jesús, lo mataron y ahora impusieron un imperio totalmente terrenal que no tiene nada que ver con esa nave. Es totalmente contrario a la ciudad que vuela. ¿Cómo piensan irse para allá si el que tenía acceso a la nave lo crucificaron, lo mataron? ¿Cómo piensan irse a esa ciudad que vuela? Yo creo que el ser humano está condenado para desaparecer.